Te bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos acá en nuestra conexión espiritual en el día de hoy. Vamos a estar leyendo y estudiando la lectura titulada 12 hombres de Dios. Esta lectura va a ser un poquito interesante. Más que nada, no iba a decir solo interesante, mucho contenido, ya que vamos a estar hablando de 12 hombres, prácticamente diferentes libros de la Biblia también que van a estar cubiertos acá. Así que, hermano, es mucha información. Les recomendaría que tengan un lápiz por ahí listo, si quiere tomar algunos apuntes para que busque, pero voy a hacer lo mejor que pueda para darle un resumen en base a los diferentes libros que estamos discutiendo y que pueda digerir toda esta información. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tenemos deseo de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que continúes caminando con nosotros diariamente, que podamos sentir tu presencia, Señor, en nuestras vidas, que podamos verte obrar en medio de nuestros diferentes ambientes, en nuestros alrededores, para la gloria y la honra tuya. Deseamos glorificar tu nombre como lo mereces. Háblanos, Señor, a través de esta palabra en el nombre de Jesús y danos entendimiento. En nombre de Jesús, amén y amén. Así que, hermanos, rapidito, comenzamos entonces con lo que es Oseas, que es conocido como el profeta del amor. Por si acaso, le voy a leer el libro también, así que puede seguir la lectura conmigo y así tener un resumen cortito. Um, bueno, lo dejamos así, ustedes se supone que lo hayan leído, pero sí le voy a leer la introducción, que se dice que los últimos 12 libros del Antiguo Testamento son llamados los profetas menores. ¿Por qué se llamaron los profetas menores, hermanos? Porque escribieron mucho, escribieron poco. Escribieron poco, eran los profetas menores. ¿Y por qué escribieron poco? En base a la cantidad de información que fueron proveídas por las profecías. Así que podemos ver acá también que dice, cada uno de ellos tiene nombre de profeta, a quien Dios llamó para ser su portavoz en un momento crucial en la historia de Israel y también en la historia de Judá. Así que vamos entonces a mirar por acá. Vemos acá que Oseas, el propósito del libro de Oseas fue ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. En medio de todo, de todo lo que estaba pasando, el autor es Oseas, que fue el hijo de Beeri, que significa la palabra salvación. Los destinatarios fue el pueblo de Israel, hablando del rey del reino del norte, y el pueblo de Dios en todas partes también. La fecha fue aproximadamente 715 años antes de Cristo y narra los hechos desde 753 antes de Cristo hasta 715 antes de Cristo. El marco histórico comenzó Oseas su ministerio durante el final del próspero pero moralmente decadente reino de Jeroboam II de Israel. Y las clases altas estaban bien, pero lo que hacían las clases altas era que ellos oprimían a sí mismos a los pobres. Él profetizó a muy poco tiempo después de la caída de Samaria. Las personas claves de esta lectura son Oseas, Gomer y también sus hijos. Lugares claves es el reino del norte, Israel, Samaria y también Efraín. Entonces, miremos acá. Sabemos, hermano, que cuando hay una boda, ¿verdad? Los padrinos están contentos y están sintiéndose bendecidos, ¿verdad? Y agradecidos de lo que está pasando. Eh, pero prácticamente la boda es una función, un evento que se hace como una celebración, ¿verdad? Y en este caso, Dios está utilizando la boda, la unión, como un ejemplo, una ilustración real, porque le pasó a Oseas, em, y prácticamente lo que Dios le instruye a Oseas es a que él se buscara una esposa. Y le dijo antes de que encontrara a la esposa, le dijo que ella iba a serle infiel. Mire esto, hermano, mire esto. Le iba a dar muchos hijos, pero algunos de ellos serían de otros hombres. En obediencia a Dios, Oseas entonces se casó con una mujer llamada Gomer. Su relación con ella, el adulterio de Gomer y sus hijos se volvieron ejemplos proféticos vivos para Israel. El libro de Oseas es una historia de amor real, pero es una historia también trágica y veraz.
y trascendiendo la historia de un joven y su esposa, nos relata el amor de Dios por su pueblo y la respuesta de su novia. Esto se había celebrado un pacto y Dios había sido fiel y su amor siempre había sido constante y él nunca había roto su compromiso. Pero Israel, al igual que Gomer, continuaba haciendo exactamente lo mismo. Regresaba al adulterio y continuaba siendo infiel. Luego despreciaba, como hacía el pueblo, el amor de Dios y se volvía entonces a sí mismo a dioses falsos, desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces el libro comienza con las instrucciones para el matrimonio de Oseas y después de este matrimonio pues nacen los hijos y cada uno lleva un nombre que representa un mensaje divino. Um, Luego vamos a ver, se ve como se predijo que Gomer abandona a Oseas para ir en pos de la lujuria. También eh, el nombre de Oseas, como dijimos, que significa salvación, él se extiende sobre su mujer, ¿verdad? Salvándola, rescatándola, a pesar de las cosas incorrectas que ella estaba haciendo. Así que la redime y la lleva de regreso a su casa y están totalmente reconciliados. Las imágenes del amor, del castigo, de la gracia y de la misericordia de Dios se entrelazan en las relaciones. Entonces, Dios lo que hace es que enfatiza su caso al pueblo de Israel y los pecados de Israel a la larga traerían destrucción y van a provocar ira, lo que resultaría también en castigo. Pero aún en medio de la inmoralidad de Israel, hermanos, podemos ver que Dios es misericordioso y la esencia es que provee esperanza en medio de todas estas cosas incorrectas que estaban pasando. Vemos acá también, que nos comparte aquí, que los megatemas de este libro, los primeros 3 capítulos hablan de la desobediencia de lo que es la esposa de Oseas y los del 4 al 14 habla de la desobediencia del pueblo de Dios, que viene siendo la maldad de Israel, el castigo de Israel y el amor por Dios, por Israel. Los temas más mencionados serían el pecado de la nación, el castigo de Dios, el amor de Dios y también la restauración. Así que eso nos da una idea general de lo que es una comparación entre el adulterio espiritual y el adulterio físico. Hay una similaridad bastante grande, un contraste entre esto. Próximo, vamos a lo que es entonces Joel y la plaga de los saltamontes. Entonces, el propósito del libro de Joel es advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios. El autor del libro fue Joel, hijo de Petuel. El destinario fue el pueblo de Judá, reino del sur y el pueblo de Dios en todas partes. Tal vez durante el tiempo en el que Joel profetizó aproximadamente desde el año 835 hasta el 796 antes de Cristo fue la fecha donde fue escrito ese libro. El marco histórico nos muestra que el pueblo de Judá prosperó y se sentía satisfecho y lo que hacía era que tomaba a Dios a la ligera y se convirtió bien egocéntrico, idólatra y pecador. Y prácticamente Joel lo que hace es que les advierte que ese estilo de vida le iba a acarrear juicio de parte de Dios. Personas claves viene siendo Joel y el pueblo de Judá y también lugar clave es Jerusalén. Los megatemas de esta historia, hermanos, son castigo, perdón y la promesa del Espíritu Santo. Y prácticamente podemos ver acá lo que termina sucediendo. Cuando miramos, hermanos, lo que son, vamos a decir, una bomba, ¿verdad? Puede devastar una ciudad o el mundo si fuera nuclear. Y de igual manera, un átomo genera poder y fuerza que no se ha visto antes. En lugar de despegar los cohetes, ¿verdad? Rugen y una carga explosiva sale disparada hacia el espacio. Todos estos descubrimientos, hermanos, que se soñaron hace muchos siglos atrás, que ahora son posibles, ¿verdad? Nos ayudan a ver que, aunque hay cosas así que se pueden diseñar, controlar, desarrollar, también existen cosas como los volcanes, los terremotos y las marejadas, que los huracanes, los tornados, que tienen una fuerza incontrolable y son inevitables, ¿verdad? Solo podemos evitarlos
para, no estando en ellos, huyendo, vamos a decir, del lugar donde estamos, y luego recoger los pedazos. Lo que podemos ver entonces prácticamente es que Dios, como creador de las galaxias, de los átomos, de las leyes naturales, el Señor soberano gobierna todo lo que existe. Y lo que podemos ver entonces es que el profeta Joel habló y prácticamente él habló del día de Jehová, que iba a venir el día de Jehová. Fue el enfoque de su profecía. Sabemos muy poco acerca de quién fue este hombre. Si sabemos que él fue el profeta fue hijo de Petuel. Se cree que quizás vivía en Jerusalén, y ya que su audiencia era en Judá y el reino del sur. Y quien quiera que haya sido, hermano, Joel habla franca y valientemente en este libro corto y poderoso. Pero su mensaje de advertencia y presagio también está lleno. Tiene entre todas esas cosas, hermanos, del día de Jehová, también habla sobre la esperanza. También él describe lo que es una plaga terrible de langostas que cubre la tierra y devora las cosechas. Esa es la imagen, ¿verdad? Que podemos resumir, sacar del libro de Joel. Y la devastación ocasionada por estas criaturas no es sino una prueba del juicio venidero. Por lo tanto, Joel urge al pueblo para que se vuelva de su pecado y regrese a Dios. Entrelazada en este mensaje también hay juicio y arrepentimiento y una afirmación de bondad y de las bendiciones que Él promete para todos los que le siguen. Un versículo importante, hermanos, de este libro se encuentra en Joel capítulo 2:32, donde dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Luego tenemos entonces el libro de Amós. Y en el libro de Amós podemos ver el propósito fue pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, que era el reino del norte, debido a la displicencia, la idolatría y la opresión contra los pobres en esos momentos. El autor fue Amós, los destinatarios fueron Israel, el reino del norte y todo el pueblo de Dios. Podemos ver también que tal vez fue durante los reinados de Jeroboam II en Israel y Usías en Judá, que fue como 760 hasta el 750 antes de Cristo. En marco histórico, el pueblo rico de Israel disfrutaba de paz y prosperidad y estaban satisfechos consigo mismo, y lo que empezaron a hacer, estaban entonces oprimiendo a sí mismos a los pobres y los vendían hasta como esclavos, hermanos. Y pronto entonces Asiria conquistaría Israel y los ricos pasarían también a ser esclavos, aún los ricos. Podemos ver en este libro que se habla sobre el hecho de que todos responden a Dios, también el ser autosatisfechos y también la opresión de los pobres y la religión superflua, ¿verdad? Lo que es ritual, solamente eh, ceremonias y una separación bastante lejos de lo que es la religión verdadera, que no es que la palabra religión a veces confunde, no es una relación, ¿verdad? Lo que esperamos. A través del mensaje de Amós, ha tenido un impacto en el pueblo de Dios. Las naciones en la actualidad necesitan escucharlo también. Y podemos ver que él comienza describiendo a este humilde pastor que observa sus ovejas y luego Dios le da una visión de lo que está a punto de sucederle a Israel. Dios condena a todas las naciones que han pecado, ¿verdad? En su contra y que han herido a su pueblo. Y entonces, comenzando con Siria y siguiendo rápidamente hacia Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab, entonces todas son condenadas y casi podemos escuchar a los israelitas gritando amén, incluso Judá, la tierra natal de Amós. Entonces, de repente, sin embargo, Amós viene y se vuelve en contra del pueblo de Israel y pronuncia el castigo de Dios que le sobrevendrá. Y luego los próximos capítulos que continúan enumeran y describen el pecado del pueblo. Pero no cabe duda, hermanos, de que porque Amasías el sacerdote trata de detener la predicación, eh, eso se puede ver en el capítulo 7, versículo 10. Pero Amós valientemente continúa relatando las visiones del castigo futuro que Dios le había dado. Y después de estos capítulos, se habla de que Dios iba a restaurar entonces a sí mismo al pueblo. Luego de Amós, tenemos el libro de Abdías.
el libro de Abdías, podemos ver que el propósito esencial del libro de Abdías era mostrar que Dios juzga a los que maltratan a su pueblo. Y el autor fue Abdías, no se sabe muy poco sobre este hombre. El nombre sí significa adorador de Jehová, o también puede significar siervo del Señor. El destinatario son los edomitas, los judíos de Judá y el pueblo de Dios en todas partes. La fecha fue entre el 843 y el 841 antes de Cristo. También el marco histórico nos muestra que Edom siempre asoló a los judíos y antes de que el libro se escribiera participaron en ataques en contra de Judá. Y dadas las fechas anteriores, esta profecía viene después de la división de Israel en los reinos del norte y los reinos del sur, y antes de la conquista de Judá por Nabucodonosor en el 586 antes de Cristo. Las personas claves son los edomitas, los lugares claves vienen siendo Edom y también Jerusalén. Y prácticamente Abdías es el libro más pequeño, hermanos, del Antiguo Testamento en su totalidad. Es un ejemplo dramático de la respuesta de Dios a cualquiera que quiera maltratar a sus hijos. Edom era una nación, hermanos, montañosa. Tiene que imaginarse en medio de una guerra, si no está en una región montañosa, cómo uno puede defenderse, qué se puede hacer. Y la ciudad espectacular descubierta por los arqueólogos hace unas cuantas décadas. Como descendientes de Saúl, los edomitas eran parientes de Israel y también eran guerreros fuertes, valientes y soberbios, y con una ciudad montaña que parecía invencible. Si un pueblo debió correr a ayudar a sus hermanos del norte, ese era Edom. Sin embargo, vieron con satisfacción maligna los problemas de Israel, capturaron y llevaron los fugitivos ante el enemigo, incluso saquearon la campiña de Israel. Entonces viene Abdías y él comunica el mensaje que Dios le da a Edom y que debido a su indiferencia y desprecio hacia Dios, su cobardía y soberbia y a su traición hacia los hermanos, ellos iban a ser así mismo condenados y también iban a ser destruidos. Y pasamos entonces a la próxima parte, que tenemos entonces lo que es el libro de Jonás, el hombre que huyó. El propósito era mostrar la inmensidad de la gracia de Dios y que el mensaje de salvación es para todos los pueblos. Vamos aquí, miramos, el autor es Jonás, hijo de Amitai. Los destinatarios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en todas partes. Aproximadamente toma lugar en el año 785 a 760 antes de Cristo. Los personajes claves vendrían siendo, las personas claves sería Jonás, el patrón de la nave y la tripulación. Y los lugares claves vendrían siendo Jope y también Nínive. A Jonás se le dio una tarea, ¿bien? Y era el hecho de que Asiria, el grande y perverso imperio, era el enemigo que Israel más temía. Los asirios desplegaron su poder ante Dios y el mundo con numerosos actos de crueldad insólita. Cuando Jonás viene y entonces y él escucha que Dios le dijo que fuera a Siria y llamara a los asirios al arrepentimiento, corrió en la dirección opuesta. Dios le dijo, vete para allá y él se fue para allá. El libro de Jonás cuenta la historia de la fuga del profeta y cómo Dios lo detuvo y le hizo regresar. Pero él sabía que Dios los perdonaría y bendeciría si se apartaban del pecado y lo adoraban. Entonces, Jonás conocía lo que era el poder de Dios y el sentir, ¿verdad?, de Dios hacia su gracia y su misericordia. Jonás, entonces, hermanos, él aborrecía a los asirios y él quería venganza, no misericordia. Entonces, por eso él huyó y a la larga obedeció y predicó en las calles de Nínive y el pueblo se arrepintió y se libraron de castigo. Al final Dios confrontó a Jonás porque él tenía unos conceptos bien egocéntricos, ¿verdad? Enfocados en sí mismo. Eh, por su falta de compasión y le dijo, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Así que hay que ver, hermano, verdaderamente el amor que se ve mostrado a través de este libro. Los megatemas de este libro es la soberanía de Dios, el mensaje de Dios al mundo entero, el arrepentimiento y también la compasión de Dios. Luego de esto, tenemos el libro de Miqueas, el defensor de los pobres. Nos muestra el libro que el propósito de este libro es advertir al pueblo de Dios
que el juicio se acerca y ofrecer el perdón a todos para que se arrepientan. El autor es Miqueas, nativo de Moreset, cerca de Gat, aproximadamente 32 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Destinatario es Israel, que era el reino del norte, y Judá, el reino del sur. La fecha fue aproximadamente durante el reinado de Jotam, durante Acaz y Ezequías, 742 al 687 antes de Cristo. Y vemos entonces que las personas claves fue el pueblo de Samaria y también Jerusalén, y lugares claves, Samaria, Jerusalén y Belén. Podemos ver acá que las palabras del profeta lo que hacen es que hacen un contraste, ¿verdad? Grande entre los malentendidos. La ira de Dios es real, ardiente, devorador y destructora, y él aborrece, hermano, el pecado. Y entonces cuando existe el pecado, él se levanta como un juez justo, listo para impartir el castigo a todos los que desafían sus reglas. El amor y el odio van juntos, hermanos. Ambos son eternos, irresistibles e insondables. Miqueas presenta en 7 breves capítulos lo que es una descripción de lo que es Dios. Ama el Señor todopoderoso que aborrece el pecado y ama al pecador. Una gran parte del libro está dedicada a describir lo que es el juicio de Dios sobre el reino de Israel, el reino del norte, y sobre Judá, el reino del sur, y sobre toda la tierra. Y el hecho de que el juicio, hermanos, iba a venir. También una cosa importante es que el profeta hace una lista de pecados despreciables, y entre ellos se incluye lo que es el fraude, el robo, la codicia, el libertinaje, la opresión, la hipocresía, la herejía, la injusticia, la extorsión y la mentira. Y en medio de esta predicación abrumadora de destrucción, Miqueas da esperanza y consuelo. Vemos, hermanos, lo que está sucediendo. Hay un patrón repetitivo, ¿verdad? De juicio que viene con esperanza. Entonces, cuando veamos el libro de Miqueas, nos vamos a poder dar cuenta de la ira de Dios cuando está puesta en práctica, cuando viene, juzga y castiga lo que es asimismo el pecado. Luego de esto, tenemos acá los megatemas del libro de Miqueas, que son perversión de la fe, opresión, el Mesías, rey de paz, y también agradar a sí mismo a Dios. Próximo libro es Nahum. Nahum es el que condena a una ciudad. El propósito del libro de Nahum es pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá con esta verdad. Entonces, el destinatario es para los pueblos de Nínive y Judá. La fecha fue en el año 663 hasta el año 654. Vemos también que el lugar clave era Nínive, capital de Asiria. Vemos también, hermanos, acá que el lugar clave era Nínive y también la capital que era la capital de Asiria. Eh, Vemos entonces, hermanos, acá que el hecho de que Asiria era la nación más poderosa de la tierra en estos momentos que estamos mirando, y soberbios por autosuficiencia y poder militar. Los asirios entonces lo que hicieron fue que ellos saquearon, oprimieron y masacraron a sus víctimas. 100 años antes de esto, Jonás había predicado en Nínive, la ciudad capital. Entonces el pueblo había escuchado el mensaje de Dios y se volvió de sus pecados. Pero luego, generaciones más tarde, hubo un cambio total y le dieron la espalda entonces a sí mismo a Dios. Entonces, Nahum pronuncia juicio sobre esta nación malvada. Nínive en un momento dado, hermano, fue llamado una ciudad sanguinaria, perdón, una ciudad de crueldad. Los asirios son juzgados por su arrogancia, por su idolatría, por sus asesinatos, mentiras, traiciones e injusticia social. Y debido a todos estos pecados, hermanos, Nahum predice que esta nación soberbia y poderosa será destruida finalmente. Y el fin llegó 50 años más tarde. Y en este juicio de Asiria y de su capital, Nínive Dios está juzgando a un mundo pecador. Y el mensaje es bien claro, bien simple, hermanos. La desobediencia y la rebelión, la injusticia no van a prevalecer, sino que van a ser severamente castigadas por un Dios que es justo, que lo sabe todo en su soberanía,
Pero hermanos, que no se le escapa una por decir, Dios sabe lo que se está haciendo, sabe la razón y sabe lo que está pasando. Así que luego tenemos acá el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, hermano, el propósito era mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. El autor fue Habacuc, destinatarios fue Judá, que es el reino del sur, y el pueblo de Dios en todas partes. La fecha fue el año 612 hasta el 558 antes de Cristo. Y el marco histórico también nos muestra que Babilonia se convertía en una potencia mundial dominando y Judá pronto experimentaría esta fuerza, ¿verdad? Destructiva también. Las personas claves son los babilonios, que los caldeos, y también Habacuc, y el lugar clave lo es asimismo Judá. Pues Habacuc era un hombre que quería, él quería una respuesta. Y él estaba perturbado por lo que podía observar. Entonces sus preguntas no eran simples ejercicios intelectuales o quejas, sino que Habacuc veía un mundo, hermanos, que moría frente a sus ojos. Y no sé si en algún momento usted le ha dado ese sentir por dentro, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo en los días de hoy. Y tristemente podemos ver acá que él así se sentía y hace preguntas, por ejemplo, como ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los malos parecen estar ganando? Y son preguntas que quizás usted haya explorado en algún momento, hermanos. Puede leer el libro de Habacuc y va a poder entender un poquito mejor lo que pasa acá. En este libro aparecen las preguntas del profeta y las respuestas que le da Dios a estas preguntas, así que es un buen libro para que usted estudie, si usted tiene esas curiosidades. ¿Y hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia? Y no salvarás, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Esto es en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Y podemos ver, hermanos, esta conversación, ¿verdad? Seria que tiene asimismo él con todos ellos. Que prácticamente, hermanos, el primer capítulo se enfoca en lo que es las preguntas de Habacuc. Luego pasamos al capítulo 2, donde Habacuc declara que esperará para escuchar las respuestas de Dios a sus interrogantes. Entonces Dios empieza en ese momento a hablar y a responder sus preguntas, diciéndole al profeta que escriba su respuesta con grandes letras para que todos vean y comprendan. Entonces Dios le dice que podría parecer que los malvados triunfan, pero al final serán juzgados y los rectos prevalecerán. Entonces, esto es algo, hermano, que muchas veces las personas se preguntan y hay que entender que aunque no sea una corrección, si usamos esa palabra inmediata, sí va a pasar, pero en el tiempo así mismo de Dios. Habacuc teniendo una respuesta a sus interrogantes y ahora tiene una nueva comprensión total del poder y lo que es el amor de Dios, la misma gracia de Dios, hermano, hacia las personas. Habacuc se regocija en Dios y en lo que él hará. Mire la frase que dice. Versículo 3, capítulo 3, 18 y 19 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en él, Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, hermanos, todas estas preguntas profundas, interrogantes que llevó hacia Dios, le ayudaron entonces a pensar, ¿verdad? Y a poder, vamos a decir, aclarar su mente de lo que le estaba quizás causando más alejarse, ¿verdad? De arraigarse, de conectarse con Dios. Y podemos aprender de este libro que podemos nosotros llevar nuestras interrogantes también delante de Dios. Los megatemas de este libro son la lucha y la duda, la soberanía de Dios, también la esperanza. Y pasamos entonces mismo al libro de Sofonías. Pues Sofonías, el propósito era estremecer al pueblo de Judá a fin de que abandone su indiferencia y también instarlo a volver a Dios. El autor del libro de Sofonías fue Sofonías y el destinatario era para Judá y para todas las naciones. Es posible que haya sido escrito en el año 640 hasta el año 621 antes de Cristo. Y podemos ver, hermanos, que el lugar clave fue en Jerusalén. El versículo 3 del capítulo 12 es bien importante. Mire lo que dice. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obras sus juicios.
Buscar justicia, buscar mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Podemos ver, hermanos, que como profeta de Dios, Sofonías tenía la obligación de hablar la verdad, y esto lo hizo de una manera clara y fulminante de cierto juicio y horrible castigo para todos los que vienen y desafían a sí mismo a Dios. La ira impresionante de Dios borraría todo lo que hubiese en la tierra y la destruiría. Dice así, dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, cortaré a los impíos y raeré a a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Así que, hermano, prácticamente ninguna criatura viviente iba a sí mismo a sobrevivir. Pero el día de la ira de aquel día, ¿verdad? Día de angustia y de aprieto, de alboroto y asolamiento, de tinieblas, de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, podemos ver que de la misma manera, hermanos, uno se puede sentir así con opresión, a veces hasta con la misma depresión que sintieron los que estaban escuchando esto. Imagínense que ustedes le compartan, ¿verdad? Esas palabras que nosotros estuviéramos escuchando y que venga un profeta y hable así, diga, esto es lo que va a pasar. Um, entonces, al pronunciar todo esto, vemos el mismo patrón se repite. Viene y todavía hay esperanza. Y entonces el capítulo 1 de Sofonías está lleno de terror. El segundo capítulo, sin embargo, aparece un susurro de una promesa. Um, Vemos acá que unos pocos versículos más adelante también vemos que se habla de lo que es el remanente de la casa de Judá, que apacentarán en las casas y levantará su cautiverio. Entonces el capítulo 3 finalmente es lo que es el conocido como el estribillo, discreto que va aumentando, ¿verdad? Declara la salvación y también hasta la liberación de Dios para quienes le son fieles. Y cuando leamos este libro, hermanos, escuchemos con cuidado las palabras de juicio, ¿verdad? Ya que Dios no toma a la ligera el pecado y castigo va a ser dado por él. Algunas veces en los ojos de la gente, como dijimos, lo ven y ven, ay, mira, que hizo esto, o mira, mintió acá y mira, le dieron una promoción o hizo esto y aquello, y no vemos que hay quizás consecuencias inmediatas, pero hermanos, es real, las consecuencias sí existen en el tiempo de Dios. Tenemos acá el libro de Ageo. El propósito del libro de Ageo era hacer un llamado al pueblo para finalizar la reconstrucción del templo. El autor fue Ageo. El destinatario fue el pueblo que vivía en Jerusalén y los que regresaron del cautiverio. La fecha del libro fue el 520 a.C. También el lugar clave fue Jerusalén. Personas claves fueron Ageo, Zorobabel y también Josué. Y también vemos que Ageo fue el primero de los profetas del post-cautiverio, ya que los otros dos fueron Malaquías y Zacarías también, Zacarías y Malaquías. Y el estilo literario de este libro es simple, pero también es directo, ¿verdad? No da para confusión. Vemos acá que entonces eh, Ageo sabía lo que era importante y él entonces sabía lo que él tenía que hacer y exhortó entonces al pueblo de Dios a que tenían que responderle a sí mismo a Dios. En el año 586 a.C., los ejércitos de Babilonia destruyeron el templo de Jerusalén, que era el símbolo de la presencia de Dios, y el rey Ciro decretó que todos los judíos podían regresar a su amada ciudad y que podían reconstruir a sí mismo su templo. Pero entonces olvidaron sus propósitos y prioridades a medida que la oposición, apatía, paralizaban la obra. Entonces Ageo lo que hizo fue que los llamó a actuar. Ya, suficiente, vamos a actuar. Así, dice así en capítulo 1, 7 y 8, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traer madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, a pesar de que Ageo, hermanos, es un libro bastante pequeño, con 2 capítulos, cuando lea el libro puede imaginárselo caminando por las calles y callejuelas, instando al pueblo a que volviera a trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Vamos a decir como se pasan tratados o uno pasa a hablar, ¿verdad? En las comunidades, literalmente haciendo esto, hermanos, pero para llamar a la gente a sí mismo a la acción. Los temas esenciales son las prioridades correctas y también la exhortación a Dios
tenemos luego lo que es el libro de Zacarías. El propósito del libro de Zacarías era dar esperanza al pueblo de Dios al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. El autor era Zacarías, fue Zacarías, y el destinatario, pues los judíos de Jerusalén, que regresaron al cautiverio en Babilonia, y pueblo de Dios en todas partes también. Los primeros 8 capítulos fueron escritos aproximadamente entre el año 520 a.C. y 518 a.C. Y los capítulos 9 al 14, pues fueron escritos en el año 480 antes de Cristo. Podemos ver, hermanos, que las personas claves son Josué y también Zorobabel. El lugar clave fue Jerusalén. Y características particulares, este libro es el más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores. Así que si quiere leer un libro más apocalíptico, ¿verdad? De los eventos finales y también mesiánicos, los puede buscar aquí también. Los megatemas son el celo de Dios, la reconstrucción del templo, el rey ya viene y la protección a sí mismo de Dios. Prácticamente el libro de Zacarías, hermanos, está al final del Antiguo Testamento, casi al final. Y entre el grupo conocido como profetas menores se encuentra ahí este escritor. Es uno de los profetas del poscautiverio contemporáneos, ¿verdad? Dijimos que fueron entonces Ageo, Zacarías y Malaquías. Y también Zacarías sirvió al pequeño remanente de los judíos que regresó a Judá para reconstruir lo que fue la nación y el templo. También, al igual que Ageo, él alentó a terminar la reconstrucción, pero su mensaje traspasó los límites de las murallas físicas y los temas de su tiempo, porque él usó un simbolismo espectacular, apocalíptico y detalles gráficos. Por ejemplo, Zacarías habló del Mesías, el que Dios enviaría a rescatar a su pueblo y reinar sobre toda la tierra. Entonces es uno de los 4 libros proféticos más importantes que nos brinda detalles referenciando lo que es eh, al Mesías, que se cumplieron también fielmente en la vida de Jesucristo, y también él anunció la reconstrucción del templo, que era solo el primer acto del drama final, y la llegada de la era mesiánica. Zacarías también entonces predijo un mensaje conmovedor de la esperanza para los cautivos que estaban en el cautiverio. Y la esencia, hermanos, que la frase, el rey viene, ¿verdad? Qué hermoso que así es. Y se habla del Mesías, el prometido gran libertador de Israel, y el hecho de que hoy día, hermanos, la audiencia, ¿verdad? Muy similar en muchos aspectos porque estamos esperando esa misma venida. Frases como tu rey vendrá, y Dios conoce y dirige entonces el futuro. En el momento, hermanos, en el futuro, que quizás venga el momento de tomar decisiones, vamos a sí mismo a mantener la fe en Dios, únicamente en Él, su esperanza y también su seguridad. Y hermanos, el último libro que nos falta es el libro de Malaquías. Malaquías. Vemos que el libro de Malaquías, hermanos, el propósito fue enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. El autor del libro de Malaquías fue Malaquías. Destinatario, los juicios en Jerusalén y el pueblo de Dios en todas partes. Fue escrito aproximadamente alrededor del año 430 a.C. Vemos que las personas claves son Malaquías y también los sacerdotes. Lugares claves de Jerusalén, el templo, y en su estilo literario, Malaquías hace un uso continuo de preguntas de Dios y su pueblo también. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, vamos a leer ese ejemplo. 3, 7 y 8, donde dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Escucha lo que dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que preguntas así similares a estas. Los
megatemas, los temas grandes de este libro es el amor de Dios, el pecado de los sacerdotes, el pecado del pueblo y también la venida del Señor. Podemos ver acá también que el libro de Malaquías, ¿verdad? Este es el profeta de Dios. Sus palabras recordaron a los judíos la nación escogida de Dios, su desobediencia voluntaria, que comenzó directamente, hermanos, con los sacerdotes desde el frente, y luego se abarcó hacia todas las personas. Ellos habían deshonrado el nombre de Dios y habían ofrecido adoración falsa, también habían llevado a otros a pecar, también habían quebrantado las leyes de Dios, a lo malo habían llamado bueno, se habían también apropiado de los diezmos y las ofrendas para Dios y se habían vuelto arrogantes y soberbios. Hermano, he dicho algo que no se ve en el día de hoy. Hasta el día de hoy estas cosas todavía están existiendo. Malaquías dibuja un sorprendente cuadro de lo que es de la infidelidad de Israel, que les demuestra que son dignos de castigo, pero entrelazaba este mensaje en la esperanza, la posibilidad del perdón y el patrón que seguía, ¿verdad? Juicio, pero hay esperanza de perdón. Si había un cambio total. El libro de Malaquías es una forma, es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento termina, ¿verdad?, con el libro de Malaquías y luego ahora comienza el próximo libro en el Nuevo Testamento, que es Mateo. Entonces, cuando se lee el libro de Malaquías, vamos a verse, que nos veamos nosotros mismos como si fuéramos el receptor, ¿verdad?, de esta palabra que se le está dando al pueblo, que viene siendo, hermanos, palabra que puede ayudarnos a nosotros mismos a que seamos restaurados. Amén. Así que, hermano, nos tardamos un poco más de lo usual, pero espero que esto haya sido de edificación para su vida, porque son 12 libros, hermanos, que los cubrimos en este momento. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana, Padre, que sintonizan, Padre, que comparten con nosotros este tiempo de reflexión, Padre, de tu palabra. Continúa dándonos entendimiento y ayudándonos, Padre, a que podamos crecer diariamente, Señor, con la enseñanza de tu palabra para la gloria y honra tuya. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad y te pedimos para que nos ayudes a que no seamos como el pueblo en los momentos que no hacen lo correcto, sino que mantengamos un esfuerzo, Padre, de mantenernos firmes, Señor, sin seguir recayendo, Padre, dándonos a la tentación, Señor, llevándonos por la desobediencia, Padre, por la idolatría, por diferentes intereses, Padre, que nos tratan de robar nuestro enfoque y que mantengamos nuestra vista siempre en ti. Te adoramos y agradecemos esta oportunidad en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Bendiciones a todos. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.